Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Este día vamos a aprender sobre las unidades, las decenas y esto significa ubicar los números según su valor posicional. Para esto debemos saber que la unidad se representa con la letra U. La decena la vamos a representar con la letra D, así como pueden ver acá. La unidad siempre es la primera posición, ¿de acuerdo? Y la decena es la segunda posición. La unidad son aquellos números que podemos contar de uno en uno. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, tenemos una naranja y otra naranja. Son dos unidades de naranjas. Entonces, ¿a dónde ubicaríamos esas dos naranjas? Esas dos naranjas las ubicaríamos acá. ¿Por qué? Porque en las unidades solamente pueden ir un número. Como puedes ver acá, las unidades son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Solamente esas son las unidades. Ahora bien, sigamos con estos ejercicios. Aquí tenemos unos círculos. Tenemos 1, 2 y 3. Son 3 unidades. ¿A dónde vamos a colocar el 3? Igual lo vamos a colocar acá. Y ahora, aquí tenemos unos cubos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los vamos a ubicar acá. Otro ejemplo, aquí tenemos unos triángulos. Contemos 1, 2, 3 y 4. Son 4 triángulos y los vamos a ubicar siempre en las unidades. Como puedes ver, el tema de las unidades es muy sencillo y tú puedes practicar en tu casa con tus padres mientras están preparando incluso la cena. Tu madre te puede decir, pásame 2 huevos, pásame 2 tomates. Entonces ahí puedes ver tú el uso de las unidades. Es muy sencillo porque aquí teníamos 2 naranjas, ¿verdad? Entonces la unidad siempre es el número que contamos de uno en uno. Ahora bien, cuando comenzamos con la decena, ya es diferente. La decena se representa por la D y por el número, para que lo memoricemos, con el 10. Quiere decir que la decena son grupos de 10 en 10. Y los vamos a escribir. Vamos a escribir unos ejemplos. Decenas. Por ejemplo, si mamá nos manda a comprar a la tienda 10 huevos, esa es una decena de huevos, ¿verdad? O si nos mandan a comprar 10 paletas, también es una decena. Vamos a intentar hacer unas paletas. Tú las puedes dibujar más bonitas seguramente, pero entonces, si nosotros contamos 10 paletas, entonces esa es una decena. ¿Cuántas llevamos ahí? Ya llevamos 5, ¿verdad? 7, 8, 9 y 10. Ahora, estas 10 paletas, ¿dónde las vamos a ubicar? Primero sabemos que es un conjunto de 10. Esa es una decena. Y ya en la tabla de valor posicional, el 0, como es 1, un número nada más, va acá. Y el 1 lo colocamos acá, en esta posición. Entonces, como puedes ver, son 10. Unidad y decena. Esas son las decenas, de 10 en 10. También comencemos a contar las decenas que existen. Podemos decir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Esas son las decenas, ¿de acuerdo?
Entonces aquí puedes ver tú el uso de la tabla de valor posicional. Ahora vamos a aprender sobre la centena. La centena la podemos simbolizar con la letra C. Como puedes ver acá, la letra C ya incorporé otra barra para el valor posicional de la centena. Y la centena, cuando hablamos de centena, hablamos de 100 unidades. Entonces, como puedes ver, la unidad es un número. La decena son también 10 unidades. Y la centena también son 100 unidades. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar aquí las centenas. Las centenas van de 100 en 100. Por ejemplo, 100, 200, 300. ¿Cuál sigue? A ver si puedes decirme cuál centena continúa. 400. La vamos a colocar. 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Como puedes ver, la centena únicamente agrupa tres números, ¿verdad? Solamente 3 números. Vamos a ubicarlo ahora en la tabla de valor posicional. Por ejemplo, vamos a ubicar el 200, ¿sí? Este 200 lo vamos a incorporar aquí en la tabla de valor posicional. ¿Cómo quedaría? Veamos cómo nos quedaría. Primero, comenzamos con el 0. El primer 0, el otro 0 y el 2. Como puedes ver, aquí practicamos las unidades, las decenas que ya ocupa los 2 valores posicionales y la centena ocupa 3, 200, ¿verdad? Entonces, esto es la tabla de valor posicional. Espero que lo hayas aprendido y para repasar, sabemos que la unidad es aquellos números que podemos contar de uno en uno. La decena lo componen 10 unidades y las contamos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta ahí, ¿verdad? Porque luego va el 100 y el 100 ya es la centena. Y de ahí vamos de 100 en 100 hasta llegar a 900, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido este tema. Si les gustó el video, compártanlo con otros amigos. Y si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban. Es totalmente gratis y podemos seguir aprendiendo sobre estos temas tan importantes en las matemáticas. Nos vemos hasta el próximo video.